Bueno, bienvenidos de nuevo. Me imagino que alguno estará ahora de mejor humor que hace tan solo 30 minutos. Porque ¿quién no ha sentido alguna vez que el hambre le cambia el estado de ánimo? Esa sensación de, bueno, a veces irritabilidad, confusión difusa y urgencia por comer es solo una de las conversaciones invisibles que mantienen nuestro intestino y nuestro cerebro habitualmente. Y justo o precisamente ahora es de lo que vamos a hablar. En nuestra segunda mesa de debate titulada Conversaciones invisibles cuando el cerebro y el intestino se comunican. Para ello tengo conmigo al doctor Daniel Ramón Vidal, catedrático de Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenera Herrera, CEU, y a la doctora Teresa Parte Arroyo Cediel, catedrática de Nutrición y Bromatología en la Universidad CEU San Pablo y secretaria científica del Instituto Universitario Alimentación y Sociedad, también aquí en el CEU. Ella viene, en este caso, sustituyendo a la doctora Silvia Gómez Senet, que en el último momento nos ha dicho que no podía venir al evento. Así que nada, le damos un aplauso a los dos, porque nos van a ayudar a entender mejor la relación entre el intestino y cerebro. Bueno, doctores, bienvenidos. La verdad que esta es una conversación que yo creo que a todos nos intriga mucho y nos genera cierta expectativa. Así que para dar inicio a la charla, al debate, voy a plantear una pregunta, en este caso te la planteo a ti, doctora Parte Arroyo, y es si es cierto que el intestino es nuestro segundo cerebro. Esto es algo que escuchamos mucho, pero no sé cuánto de verdad hay en ello. Bueno, muchísimas gracias, Carlota. Siento no cumplir las expectativas, no soy Silvia. Las cumples, las cumples. Pero bueno, ha sido aquí te pillo, aquí te mato, voy a intentarlo, me he traído yo algunas cosas que para que no se me olviden algunas anotaciones. Respecto a la pregunta que me indicas, Carlota, tengo que decir que en el sentido literal, el intestino no podemos hablar de que es un segundo cerebro. Te comento el porqué. Realmente nuestro intestino tiene un sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, que está formado por millones de neuronas. Estas neuronas son capaces de hacer que nuestro sistema digestivo pueda tener un funcionamiento completamente autónomo sin prácticamente que el cerebro tenga que dar ningún tipo de señalización. Además, el intestino se encuentra unido con el cerebro a través del nervio vago y el sistema inmunológico y también, además, multitud de hormonas que se van a ir señalizando a lo largo de todo nuestro tracto gastrointestinal y que van a ser capaces de darnos la sensación de hambre y la sensación de saciedad. Esto nos va a condicionar a corto plazo pues, el tiempo de las comidas. Incluso a largo plazo estas hormonas lo que van a hacer es controlar nuestro peso corporal. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el intestino no piensa, no tiene sentimientos, entonces no podemos denominarlo desde un punto de vista científico cerebro, ¿no? Es nuestro segundo cerebro. Yo creo que deberíamos de hablar más del eje intestino-cerebro. Incluso yo, desde mi grupo de investigación, pues ya nos estamos aventurando a indicar el eje intestino, cerebro y audición. Que aunque parece que no tiene ningún tipo de sentido, sí que quiero indicar que sí que lo tiene. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una disbiosis a nivel intestinal, pues lo que se está originando es una inflamación de bajo grado. Esta inflamación altera nuestros neurotransmisores, que son también nos los están señalizando desde el cerebro, por ejemplo la serotonina, y esto al final lo que hace es que tenga un impacto cerebral y auditivo, es decir, que al final lo que hace es que tengamos una peor audición, que tengamos tinnitus, son como ruidos de fondo que vamos teniendo, e incluso también que podamos presentar una mayor vulnerabilidad
tanto al ruido como al estrés. Ajá. Muy interesante. De hecho, has mencionado disbiosis y eso me lleva a pensar, lógicamente, en microbiota. Al hilo de esto, me voy a ir a usted, doctor Vidal, porque hay otro mito, o bueno, no sé si es un mito, que dice que somos más bacterias que humanos. ¿Qué verdad hay en esto? Pues esto no es un mito, esto es una realidad. Ajá. Se calcula que por cada célula en nuestro cuerpo, nuestra, hay de 7 a 10 células bacterianas invadiendo todo nuestro interior. Eh, Al final, en esto sí que no se ponen mucho de acuerdo, pero si usted pesa 70 kilos, y aquí es donde no se ponen de acuerdo, entre 0,2 kilos y 2 kilos de usted no es usted, son las bacterias que viven dentro de su cuerpo. A esto lo llamamos microbioma humano y ha roto un mito de la medicina que era que si había comunidades microbianas, bacterianas fundamentalmente, en algunas partes de nuestro cuerpo había una infección, por ejemplo en los pulmones. No es así. En gente sana que no tiene ningún problema de infección respiratoria es posible ver hasta 300 especies bacterianas distintas en sus pulmones. Pero como digo, esa enorme cantidad de bacterias se focaliza sobre todo en el tracto digestivo y a eso lo llamamos microbioma digestivo y eso tiene un papel preponderante en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Y todo esto son descubrimientos que vienen de aproximadamente 15, 20 años atrás, no más. Ahora que hablabas de que tenemos microorganismos prácticamente en todo nuestro cuerpo, incluso en sitios en los que pensábamos que bueno, eran espacios estériles, a mí me viene a la mente el que he escuchado que incluso bueno, cuando estamos a nivel fetal y a lo mejor en la placenta también hay cierta cantidad de microorganismos. ¿Podrías explicarnos un poco más esto y también cómo nosotros adquirimos esa microbiota que bueno, posteriormente vamos desarrollando a lo largo de la vida? En el feto, todos los datos que tenemos indican que hay muy poca población microbiana, muy poca. Lo que ocurre es que hace unos años investigamos en esto con el Instituto Valenciano de Infertilidad, seguimos el microbioma digestivo y el microbioma vaginal de mujeres embarazadas a lo largo de todo el embarazo. Y lo que ocurre es increíble. Los 3 primeros meses de embarazo, el microbioma digestivo de la madre no cambia. Del tercero al cuarto empiezan a haber pequeños cambios y sobre todo, del tercero al sexto y del séptimo al noveno hay un cambio radical de microbioma. Cambian totalmente las especies que están habitando esa parte de la mujer embarazada y si haces de eso metagenómica, que es estudiar el DNA total que hay ahí, las rutas implicadas, lo que se ve es que hay un aumento brutal de especies bacterianas que en su genoma tienen genes que codifican enzimas del tipo de proteasas, lipasas o enzimas que degradan carbohidratos. ¿Por qué? Porque durante esos 3 meses es cuando más crece el feto y cuando la mujer necesita arrancar más energía de lo que come. Y ese microbioma digestivo se prepara para eso y optimiza la obtención de energía. Eso es lo que ocurre en el tracto digestivo, pero en el tracto vaginal no ocurre nada, excepto el último mes. Y el último mes lo que ocurre no es que hayan cambios, sino que el género bacteriano predominante en la vagina de una mujer sana es Lactobacillus. Hay un aumento brutal de la cantidad de esos lactobacillus, hasta llegar a hacer una sopa. De forma que cuando nacemos salimos por el tracto vaginal con la boca abierta y el primer alimento que tomamos es ese cóctel de lactobacillus. Una vez hemos salido, nuestra madre nos da pecho y la leche materna, en esto se ha estudiado muchísimo, tanto el contenido en prebióticos como en bacterias. Es una leche muy enriquecida en especies bacterianas muy importantes como bifidobacterias y luego en unos oligosacáridos pequeños, que hay más de 300 especies distintas que se llaman Human Milk Oligosaccharides, HMOs, que son el alimento perfecto para que ese niño o esa niña que ha salido por la vagina, ya se ha comido sus lactobacilos, reciba bifidobacterias y los nutrientes para que esos dos grupos bacterianos empiecen a crecer y a establecer un determinado nicho metabólico. Y eso sigue más o menos así hasta que se entra en nutrición sólida, donde ya empiezan a haber otros cambios. ¿Qué ocurre en un niño que nace por cesárea y no tiene lactancia materna? Pues que nada de todo esto sucede.
Claro. Es verdad que ahora ya, como se sabe, pues habrán oído que muchos ginecólogos y ginecólogas en el momento del parto lo que hacen es meter ¿Compresa? una compresa estéril para arrancar parte de ese flujo vaginal, se le pone al recién nacido en la boca y en el cuerpo. Y luego, pues las diálisis infantiles actualmente todas están enriquecidas en HMOs, en bifidobacterias y lactobacilos. Pero aún así sí que es cierto que no se ha recibido ese input inicial y hay una relación estadísticamente significativa entre haber nacido por cesárea y no haber tenido lactancia materna y una mayor predisposición a, por ejemplo, desarrollar alergias a lo largo de tu vida. Ajá. Es muy importante esa impronta microbiana que recibimos de nuestra madre. Vamos, que la microbiota no es un extra de nuestro cuerpo, sino que es una parte fundamental de la salud. Y parece, por lo que estoy viendo, que no solamente está vinculada al aparato digestivo, sino que también se relaciona con otros sistemas. Hemos hablado del oído. ¿Podrías contarnos un poco más, Teresa, qué relación hay entre microbiota y oído y cuáles, bueno, son parámetros que estáis observando que influyen? Bueno, realmente estamos en estudios muy preliminares. Eh, Antes lo estábamos comentando en el café. Realmente esto es una ciencia que está empezando, que se está empezando a saber. Nosotros hemos empezado a identificar ese eje, hemos visto que se produce ese grado de inflamación y que ese grado de inflamación está afectando a nuestra pérdida auditiva. Entonces, bueno, de hecho, hace relativamente poco, hace menos de un mes, hemos publicado un artículo en el cual también nos hemos aventurado a indicar que no solamente influye toda esta disbiosis y alteración a nivel del microbioma, sino que también hay un recuerdo de las infecciones en el pasado que hemos ido teniendo, en este caso a nivel auditivo, porque los voluntarios en los cuales nosotros hemos reclutado, cuando les hacíamos la anamnesis, pues veíamos que podían entrar dentro de los criterios de inclusión del estudio porque no llevaban más de un año sin tomar antibióticos ototóxicos, y hemos observado que había alteraciones previas, y probablemente estamos pensando que pudiera ser por alguna infección de ototoxicidad que tuvieran en el pasado, es decir, cuando eran enfermos. Me parece increíble la relación que estamos viendo que existe con la microbiota, no solamente con, bueno, pues, el aparato, por ejemplo, reproductor, sino también a nivel auditivo. ¿Hay algún otro sistema en el que se observe una relación directa? Hay otro muy claro, que es la relación entre el tracto digestivo y la salud de piel. Hace ya unos años nosotros investigamos niños con dermatitis atópica recurrente y lo que vimos fue que si le seguíamos el microbioma digestivo, unos pocos días antes de tener el pico de inflamación en piel, había un cambio radical en su microbioma, se producía lo que técnicamente llamamos disbiosis, que es que algunas especies desaparecen y otras tienen un sobrecrecimiento. Y en realidad se producía, eso nos indicaba los marcadores bioquímicos que analizamos, un incremento de inflamación intestinal y un incremento de estrés oxidativo. Y eso nos llamó muchísimo la atención. Empezamos a hablar con pediatras y dermatólogos y en base a eso decidimos desarrollar un blend de 3 probióticos con efecto antiinflamatorio y antioxidante que bloquearan esa disbiosis, ¿no? Y por supuesto, esto bajo el prisma que siempre, y esto quiero dejarlo clarísimo, este tipo de suplementos nutricionales no es una droga, no es un fármaco. Hay que seguir el tratamiento farmacológico y todos ellos recibiendo corticosteroide tópico. Hicimos un ensayo clínico típico con placebo y con este blend de los probióticos y los resultados fueron formidables. Al mes ya el 60% de los niños que estaban recibiendo nuestro blend ya estaban limpios y podían dejar el tratamiento con corticosteroide, mientras que en el grupo
placebo solo estaba un 20% y al finalizar los 3 meses el 92% en el grupo que recibía el blend de probióticos estaba limpio, en el otro el 70%. Pero lo mejor no fue eso, lo mejor es que una vez acabamos esos 3 meses, cesamos el tratamiento y seguimos a los niños 6 meses más. El grupo que había recibido placebo entró inmediatamente en dermatitis recurrente. En nuestro grupo el 90% no entraron en dermatitis recurrente porque se había logrado estabilizar el microbioma. Este eje tracto digestivo, piel es muy claro y también cada vez hay más datos respecto a posibles ejes entre hueso y tracto digestivo y músculo y tracto digestivo. Y bueno, pues lo que hemos hablado antes también, todo el aparato reproductor, tanto en hombres como en mujeres. Afecta a muchísimos aspectos de nuestra salud. Y los dos habéis mencionado que hay muchas veces cierta inflamación vinculada, ¿no?, a la aparición de estas patologías y también a los distintos ejes. Y esto me lleva a pensar pues, en el estrés, que muchas veces relacionamos con esa quizás inflamación digestiva. ¿Sabemos cómo influye el estrés a nivel de aparato digestivo o de microbiota, si es que la cambia o la modifica? ¿Contesto yo? Sí. Cualquiera de los dos. Sí, sí que se ha estudiado. De hecho, cuando tenemos una situación de estrés, puede ser pues, incluso un momento de ansiedad, ¿no? Generamos una situación de estrés. Esa situación de estrés lo que nos hace es incrementar los niveles de cortisol. Al final se activa el sistema simpático y todo esto pues, al final genera alteraciones a nivel de la motilidad intestinal. Puede haber dos opciones, o que haya un enlentecimiento y tengamos un estreñimiento, o puede darse el caso contrario, que haya una aceleración del tracto gastrointestinal y podamos provocar una diarrea. Pero es que a la misma par podemos estar teniendo una disbiosis a nivel intestinal. Esta disbiosis genera, como ya hemos comentado antes, este estado de inflamación crónico bajo. Esto a la vez crea que se genere menor cantidad de serotonina e incluso nos puede generar, recordad que la serotonina es la hormona de la felicidad, nos está creando una situación pues, más depresiva, ¿no? De tener una sensación más de tristeza, y al final es un círculo, podríamos decir que es un círculo vicioso. O sea, que microbiota incluso está relacionada con las emociones, podríamos decir, o con nuestros estados emocionales. Y si es así, por ejemplo, doctor Vidal, ¿sabemos si hay posibilidad de, bueno, pues modificando la microbiota, de modificar también alguno de estos estados, por ejemplo, la ansiedad o incluso el estado pues, de estrés en el que todos vivimos a veces? A ver, yo lo que también quisiera dejar claro es que cuando hablamos de microbioma y los estudios clásicos de microbioma, lo que están diciendo es hay más de Pepito y menos de Juanito y más de Sotanita, ¿no? Eso está muy bien y ha sido el comienzo de esta aventura y ha sido formidable porque nos ha permitido abrirnos los ojos a muchas cosas, pero desde el punto de vista biológico, yo soy biólogo de formación, no es lo importante. Lo importante es que haya más de uno o menos de otro, qué consecuencias metabólicas ha tenido. Y esto me lleva a su pregunta, y es que cada vez hay un aluvión de datos que indican que en diferentes patologías que tienen que ver con el cerebro, desde depresión, ansiedad, Parkinson, Alzheimer, autismo, hay claros cambios en la microbiota, hay disbiosis. Pero hay dos preguntas a eso. La primera es, ¿esto es la causa o la consecuencia? Y la segunda es, bueno, bien, hay más de este y menos del otro, pero eso metabólicamente, ¿qué quiere decir? Sí que es verdad, como ha indicado Teresa, que ya tenemos muchas pistas de que en algunos de esos casos que bajen o suban determinadas especies bacterianas a secuenciar sus genomas, pueden estar o tener rutas metabólicas que conduzcan a precursores de algunas de estas hormonas, y eso ya es un indicativo fuerte. Pero al final, y igual me equivoco, pero a fecha de hoy yo creo que todavía en el caso del cerebro tracto digestivo no tenemos una evidencia clara de que sea causa. Eso sí que sucede, por ejemplo, en obesidad.
Durante años, bueno, los estudios los hizo Jeff Gordon en la Universidad de Washington, y él lo primero que vio fue que en una rata genéticamente modificada en un único gen que le producía una hiperobesidad, ¿no? Se llaman ratas Zucker, cuando analizaba su microbioma digestivo, y dése cuenta que estamos hablando de un animal que vive en un ambiente absolutamente controlado, igual que el que tiene la rata que no ha sufrido la modificación genética y está comiendo lo mismo y tiene el mismo fondo genético, pues ese animal tenía un cambio de su microbioma y aumentaba en un grupo que llamamos bacteroides y disminuía otro que llamamos firmicutes. Luego lo que vio es que analizando población obesa norteamericana, en los humanos obesos pasaba lo mismo. Los que estaban obesos tenían más bacteroides y menos firmicutes. Y lo más divertido de todo, y eso es lo que publicó, si seguían un régimen que hacía que bajara la obesidad durante 18 meses, parecía que eso iba ligado a un rebalance de lo que subía y lo que bajaba. Pero aún así, todavía... ¿Cuál fue el experimento fundamental? El experimento fundamental fue hacer trasplantes fecales de humanos obesos y humanos delgados a ratas convencionales y ver que los que recibían el trasplante fecal de un obeso engordaban y los que recibían el de un delgado no. Y eso ya abrió la puerta a decir que la obesidad, que es un desorden multifactorial, donde evidentemente lo que más influye es la dieta y el estilo de vida, pero que hay otros factores, lo sabemos, hay factores genéticos, hay mutaciones que predisponen a obesidad, y otro factor era el microbioma. En el caso del cerebro, del eje cerebro-tracto digestivo, estamos en ese punto, en empezar a ver qué tipo de experimentos se pueden hacer. Y me consta que hay grupos trabajando en trasplantes fecales de algunas de estas patologías para ver si pueden reproducir enfermedad o no. Pero al final volvemos a lo de siempre, pensando en cómo arreglar eso. Pues no nos vale con decir que hay más de uno, más de otro. Tenemos que entender el que haya más de uno, más de otro, en qué está influyendo, para en base a eso buscar qué tipo de fármaco habría que desarrollar o qué tipo de microorganismo, probiótico, posbiótico o prebiótico, añadir a la dieta. De acuerdo. Me parece súper interesante. Había escuchado el tema de los trasplantes fecales. Sé que por lo menos en Estados Unidos está aprobado en el caso de infección por Clostridium difficile. No sé hasta qué punto cree que se puede seguir avanzando en este sentido y si lo ve factible para que eso tenga una puesta en práctica. En realidad, hasta ahora donde se ha mostrado claramente la eficacia es en infección por Clostridium difficile. En el resto de patologías que se ha intentado, los resultados no son tan espectaculares. Hablaba el doctor Vidal de obesidad. Y Teresa, me gustaría, bueno, pues, saber tu opinión, o si tenéis conocimiento en las investigaciones que hacéis sobre, bueno, pues si la microbiota de alguna manera también puede modular la ingesta alimentaria a través de esa, bueno, producción de neurotransmisores o incluso a nivel hormonal, bueno, pues lo que comemos, cuánto comemos. Sí, por supuesto. Está completamente demostrado pues, que las personas que tienen un déficit de fibra pues, tienen una peor diversidad bacteriana. De hecho, la fibra es que es el sustrato, ¿no?, de estas bacterias beneficiosas, y al final lo que hacen es generarnos esos ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo el glutamato, que va a ser el encargado pues, de nivelarnos, ¿no?, ese nivel de serotonina, por ejemplo. Pero también es fundamental, por ejemplo, consumir alimentos fermentados siempre que los toleremos, como puede ser pues, el kefir, los yogures, el chucrut, por ejemplo, se me ocurre, pero y no solamente tener pautas a nivel dietético, sino pautas que nos modulen el estrés, ¿no? Por ejemplo, hoy aquí, los que estamos sentados, pues todos seguros que hemos tenido, ¿no?, ese nudo en el estómago. Bueno, pues ser capaces de modular ese estrés, pues tomarnos todos los días 5 minutos al día, respirar hondo, intentar evitar comer, por ejemplo, cuando venimos de un estado de hiperactividad, porque probablemente pues ahí tengamos el cortisol mucho más elevado. Hablamos de personas vitamina, ¿no? Pues
Cuando comemos en compañía de gente que nos transmite estímulos positivos, también es importante porque también nos está regulando ese cortisol. Hidratarnos bien nos va a favorecer y a facilitar esos movimientos peristálticos. La higiene del sueño también es muy importante. Debemos de dormir entre 7 y 8 horas. Sabemos que hay estudios que han demostrado que las personas que duermen peor pues tienen una menor diversidad bacteriana. Cuidar también el contexto emocional en el que nos encontramos. Intentar también escuchar, ¿no?, esas señales de saciedad y de hambre. Yo creo que, bueno, y ya que está, yo siempre, ya sabes que me lo llevo todo a mi terreno, y pues ya que hemos visto, ¿no?, ese eje, o que estamos intentando mostrar ese eje intestino, cerebro, oído, pues intentar, a mí me gusta mucho todo el sistema sensorial sistema sensorial de los alimentos, pues intentar, por ejemplo, comer en unas situaciones muy distendidas, pues por ejemplo poniendo música lenta. Sabemos que cuando tenemos música lenta, también pues eso al final nos facilita que tengamos un nivel de estrés menor. No va a afectar a nuestra microbiota, pero va a afectar a nuestro estrés, a nuestro nivel de estrés, y por tanto pues también vamos a regular todos estos niveles. Yo creo que en definitiva es intentar pues tener todas estas pautas que he ido comentando para mejorar, ¿no?, al final pues nuestra salud intestinal. Sí. Perdona, sí. Lo que ha indicado Teresa, la socialización es importantísima. No puedo resistirme a comentarles un artículo que apareció hace 2 semanas en Nature y que es un estudio muy, muy grande que se ha hecho en guarderías, donde lo que se ha analizado es el microbioma de niños que acudían por primera vez a la guardería, y se comparaba cómo iba cambiando ese microbioma a lo largo de los meses en la guardería y cómo cambiaba el microbioma de sus padres y de sus hermanos. Entonces, los resultados son absolutamente fascinantes, porque lo primero que se ve es que a los pocos días, de entrar en la guardería, ya empiezan a haber cambios de microbioma. Y empiezan a identificarse determinados grupos bacterianos que el niño o la niña no tenía, pero que sus compañeros de guardería sí que tienen. Se produce un cambio que es más estricto en los niños que no tienen hermanos que en los niños que sí tienen hermanos, porque ya han comenzado eso en casa. Y luego se observa también que algunos de esos microorganismos no solo se quedan en los niños, sino que pasan a los padres, porque el estudio se ha hecho estudiando también el microbioma a los padres. A esto les tengo que añadir otra cosa, y es que hace un tiempo nosotros hicimos un estudio que nunca publicamos de familias de empleados de la compañía en la que trabajaba, que en nuestra casa teníamos mascotas. Y lo que observábamos analizando el microbioma de los miembros de la familia y de las mascotas es que, claro, que recibíamos algunos de los microorganismos de nuestros perros, y que eso era mucho más evidente en el caso de los niños que en los casos de los padres. De hecho, yo he escuchado que los niños que viven o que crecen en ambientes en los que hay animales, hay mascotas, o incluso en el campo, tienen una mayor diversidad a nivel microbiano. ¿Es así? Es así, y bueno, eso también nos llevaría a discutir la historia de la hipótesis de la higiene, de que quizás nos hayamos pasado un poco con la higiene y que no es malo que nos expongamos a microorganismos, porque en cierta manera están disparando están disparando nuestro sistema inmune, y también porque nos pueden enriquecer en microorganismos que sean positivos para nuestra salud. ¿Y hay alguna relación entre el convivir y enriquecer esa microbiota con el hecho de que haya, por ejemplo, una mayor presencia, como decías antes, de quizás enfermedades autoinmunes o reacciones alérgicas? Eso no está tan claro. No está tan claro. De acuerdo. Antes en el café, y me voy un poco de tema, hablábamos de la importancia que tiene el envejecimiento saludable. Y esto me lleva a pensar, bueno, pues en la microbiota y cómo entiendo que probablemente evolucione a lo largo de la vida,
y qué influencia tiene esa evolución, ¿no? Bueno, pues en nuestro envejecimiento saludable o incluso en la aparición de patología. ¿Hay alguna relación? ¿Cambia? Muchísimo. Cuéntanos un poco. Lo que se observa es que a partir de depende del individuo, pero 50-55, empezamos a perder selectivamente especies bacterianas que están en nuestro tracto digestivo. Sobre todo se pierden un género que se llama Akkermansia y luego otro género que les suena seguro, Bifidobacterium, pero en concreto una especie que es Longum. Esos dos especies bacterianas suelen tener un papel importante en frenar la inflamación, con lo cual la consecuencia de eso es que aparezca una inflamación de bajo nivel, que algunos llaman inflammation. ¿Qué es lo más interesante de todo? Lo más interesante de todo es cuando se ha estudiado el microbioma digestivo de centenarios. Entonces aquí hay dos resultados muy divertidos. Uno lo han hecho científicos chinos en la Universidad de Yangnan, que lo que han hecho es estudiar el microbioma digestivo de 200 centenarios chinos que vivían en diferentes ciudades. Esto es muy importante porque había tanto población rural como población de ciudad grande, y ya saben cuando digo grande en China a lo que me estoy refiriendo, porque claro, el tipo de dieta no es lo mismo, pero además de diferentes localizaciones geográficas en China donde los hábitos culturales y gastronómicos son radicalmente distintos. Todos y cada uno de estos centenarios tenían un incremento brutal en su microbioma digestivo de Bifidobacterium longum. Hace poco se estudió el microbioma digestivo de una centenaria española que murió a los pocos meses. Era la mujer más longeva en España, tenía un alto contenido de Bifidobacterium longum. De forma repetitiva, este dato está apareciendo. Pero lo más fascinante de todo es que ese Bifidobacterium longum es una de las primeras especies que recibimos en la leche de nuestra madre. Por lo tanto, es como que parece que aquellas personas que envejeciendo son capaces de al menos mantener alguna de aquellas especies que recibieron de su madre, pues parece que tengan un envejecimiento más saludable. Esta es lo que a partir de ahora habrá que estudiar. Por ejemplo, es importantísimo que se secuencien los genomas de esas cepas que se aíslan de centenarios chinos. Me consta que la gente de Yangnan University ya lo había hecho, pero en su línea habitual no lo quisieron contar. Es más, como saben, pues los datos genómicos en China no se pueden publicar sin permiso del gobierno chino y probablemente pues estará en el Banco Nacional de Datos Genómicos del gobierno chino. Qué interesante, o sea, me parece súper bonito y además estos datos no los conocía, siempre se aprende algo nuevo. Doctores, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, a mí hay una última pregunta. Hemos visto un poco algunos consejos prácticos que podemos llevarnos para casa a la hora de mejorar nuestra salud digestiva. Entonces, en relación con ello, quería preguntaros o si podríais darnos cada uno unas pinceladas, por ejemplo, tú, Teresa, explicarnos qué significa algo que es un probiótico y qué es un prebiótico, y quizás tú, doctor Vidal, qué es un simbiótico, qué es un psicobiótico, porque yo creo que son términos, igual que posbiótico, que escuchamos cada vez más, ¿no? Sobre todo en medios de comunicación, en redes, y que yo no sé si todo el mundo tiene claro qué significan. Así que os doy la palabra para terminar con eso y resolver dudas. Me importaría, pero es que estando el doctor Vidal bueno, entonces le dejamos las respuestas. de probióticos, me parece. Yo, de verdad, te juro que lo contestes tú. Sí, vale. A ver, probiótico es fácil de entender. Es un organismo vivo, normalmente es una bacteria, una levadura, que cuando la ingerimos en unas dosis diarias recomendadas, tiene un efecto positivo para nuestra salud. Luego lo importante es bicho vivo, hablando claro, y efecto positivo en la salud. ¿Qué es un posbiótico? Pues es un bicho, una bacteria, una levadura que muerta sigue teniendo ese efecto positivo en la salud. Y esto no es magia. Normalmente es porque la molécula de esa bacteria o de esa levadura responsable de la funcionalidad, pues ha resistido el tratamiento por el que hemos matado el microorganismo y por eso sigue siendo efectiva. ¿Qué es un prebiótico? Es distinto. Aquí ya no hay microorganismos. Un prebiótico es una molécula química, normalmente una fibra, un hidrato de carbono, que es la comida predilecta de las bacterias buenas de nuestro microbioma. Es decir, estamos alimentando selectivamente con un prebiótico las bacterias positivas de nuestro tracto digestivo. Lo definimos como aquellas moléculas que ejercen un efecto positivo en el crecimiento de bacterias positivas para la salud. Cuando mezclamos un probiótico y un prebiótico, tenemos un simbiótico. Eso es facilísimo de entender.
Y lo de psicobiótico, que a mí siempre me ha dado un poco de miedo, no me gusta nada el palabra, es aquellos probióticos o aquellos posbióticos que parece que tengan un efecto positivo en salud mental. Ya está. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado clarísimo la diferencia entre cada uno de ellos. De hecho, yo he aprendido un poquito más sobre los posbióticos. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, doctores. La verdad que ha sido una mesa en la que yo he aprendido bastante. Nos habéis dado herramientas y nos habéis bajado a tierra algo que me parece muy complejo y que todavía está en un terreno de arenas movedizas. Y me quedo a nivel práctico con la importancia de tener una dieta variada, consumir una diversidad de alimentos y si puede ser ricos en fibra y sobre todo también de cuidar nuestro estilo de vida, el sueño, el ejercicio físico, de quien nos rodeamos. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias.